Y no era un partido más. Tenía un condimento extra. La vuelta del Chori Domínguez al Estadio Centenario. Aquel que lo vio nacer y que tampoco se acuerda. Ahí lo tiene. En la cámara de Alejandro de Mucho, en la cámara de Juan Carlos López. Y el saludo sí para Agustín Alayes. Bien merecido. Para un campeón. Para alguien que le dejó algo a Quilmes. Por eso no entendemos cómo todavía tiene soberbia este chico. Pero empezaba el partido. Y Quilmes rápidamente con los laterales de Goñi. Y el taco de Garnier. Los pibes entusiasmados. Esperando a ver si Caneo podía frotar la lámpara. Pero era Cauteruccio el que la quería meter. El que enganchaba. Y de zurda intentaba, pero no podía concretar. Aunque era más. Mucho más el equipo de Quilmes hasta ese momento. Porque buscaba, porque intentaba, porque tenía dominio de balón. Miren la mano. Increíble, ¿no? Y la amarilla para Maidana. Y esta es increíble. El travesaño salva a River, salva a Chichisola. Después de lo que era la jugada de Caute. El cabezazo de Serrano por atrás. Alexis Ferrero, que ya estaba en cancha, no llegaba. Y Quilmes iba por más. Otra vez Rimoldi. Y la infracción. Era una tromba el equipo de Caruso. Por eso la bronca del hincha cervecero. Que decía, ¿no vas a echar a ninguno? Y aquí otra vez. Arriba ganando de cabeza. Pero bien atento Chichisola. Y esta es la personal del Chori. Bien Agüero sacándosela abajo. La verdad, para mí tuvo una buena actuación Lunati. Más allá de algunas cuestiones, creo que tuvo un buen trabajo. No se dejó llevar ni por uno ni por otro. Me parece que tuvo coherencia en cuanto a la situación de Domínguez. Y aquí sí, cuando Quilmes menos lo esperaba, cuando el equipo era una tromba que apretaba a River, a los 36, Aguirre en el pelotazo a Cabenagui. Y ahí los amigos de Rajes M que no lo podían creer. Quilmes perdía 1-0 injustamente. Abrigamos al nene. Lo ponemos bien. A ver, ¿lo hará ya o lo hará del otro lado? Dice la chica. Y ya nos metemos en los segundos. 45. Y otra vez Quilmes que buscaba. El centro de Garnier. La baja Agüero. Cabecea Martínez. Y Chichisola que controla. Quilmes seguía buscando el córner de Caute. Y Chichisola que la saca. Otra vez Caneo por derecha. El centro bajo. Y rechazaba el fondo de River. Caruso estaba como loco. Veía pasar los minutos y el equipo no podía concretar en la red todo lo que concretaba en el campo. Mandarino, otro que buscaba. Y aquí se ganó algo más que la amarilla. Después usted lo va a ver en el fútbol. Momento clave del partido. Otra vez Fernando Telechea al campo. La salida de Mandarino. 29 minutos iban. Pero venía esta jugada de Domínguez en 34-30 que podría haberle puesto cifras definitivas a un partido que hubiera sido totalmente injusto. Y Quilmes iba, Quilmes buscaba y miren esta. Aquí sí Lunati, Por eso digo que algunos errores tuvo. El centro, la mano separada del cuerpo, pero igual. Telechea, otra vez Telechea a los 45 para el grito desenfrenado del pueblo cervecero para poner el 1-1, para gritárselo en la cara a las gallinas. Quilmes empataba. Era justo por todo lo que había buscado, por todo lo que había hecho. Después el Chori iba a tener, me lo marcó Gustavo Fernández, iba a tener una actitud bastante mala, con Telechea pegándole un cabezazo, que pocos vieron. Pero Gustavo siempre tan atento.
Y el final, la alegría estaba de ese lado. Ese gesto habla por mil palabras. Quilmes se fue victorioso, se fue feliz del centenario. River apagado, triste, sufriendo y gallineando, diría alguno.